En ruso la palabra paz se dice mir. Así fue bautizada la plataforma espacial que desde 1986 permanece en la órbita terrestre a 400 kilómetros de nosotros. Por este poblado orbital han pasado ya 24 tripulaciones. Los que tenemos los pies en la Tierra no sabemos con exactitud cómo es la vida de los que viven ahí arriba. Las imágenes de la televisión suelen mostrar a unos cosmonautas sonrientes que nos felicitan la Navidad o se divierten tratando de capturar una ingrávida gota de naranjada o café. Pero las cosas son muy diferentes. Si el espacio exterior es fascinante e inmenso, el espacio interior, donde ellos viven, es reducido y angosto. Los astronautas soportan condiciones físicas extremas y trabajan mucho atendiendo el control de las naves y los cientos de experimentos que en ellas se albergan. Al final de una dura jornada no es posible decir «Adiós, me voy a casa». En el espacio también se siente cansancio. Los cosmonautas son personas y experimentan alegría, satisfacción y orgullo, pero también pena, soledad y desde luego miedo. Cuando se inauguró la era espacial con el lanzamiento del Sputnik 1 en octubre de 1957, el trabajo era desarrollado por equipos de ingenieros, astrónomos, físicos, matemáticos, pero en cuanto la tripulación fue humana, el espacio también fue cosa de psicólogos. Las cosas han cambiado mucho desde entonces. Sin embargo, el cerebro humano sigue siendo el mejor ordenador de a bordo. Por eso los psicólogos de las agencias espaciales continúan seleccionando muy concienzudamente a los astronautas y enseñándoles a controlar el estrés, a adaptarse a condiciones de habitabilidad difíciles, a saber reaccionar ante la alarma, a convivir con sus compañeros y a no perder la moral. El espacio es cosa de psicólogos, como lo es cualquier otro ámbito en el que nos movamos las personas, desde los más elevados y nobles hasta los rincones más escondidos y oscuros de nuestra mente. La psicología es una ciencia joven, aunque el tema que trata, el ser humano, es un tema antiguo. Es también una ciencia cercana. Todos en realidad somos un poco psicólogos. Estamos habituados a tratar con otras personas y con nosotros mismos. Pero precisamente por eso es una ciencia bastante desconocida. En este programa vamos a tratar de ver exactamente qué es la psicología y en qué consiste el trabajo de los psicólogos. Alguien ha dicho, se ha hecho la vida para que sea vivida y no para que sea conocida. La frase es bonita, pero es improbable que los psicólogos y los científicos en general estén de acuerdo con ella. Si no se pudiera conocer la vida, los investigadores se morirían de aburrimiento y de hambre. Por fortuna, puede conocerse y mejorarse, y esto es lo que pretenden los que la estudian. Pero, ¿qué es la vida? Esta sí que es una pregunta difícil. Los poetas la comparan con un sueño, con una ilusión. Los psicólogos, siempre más prosaicos, dicen que vivir es pensar, sentir y hacer. Nada más y nada menos. Palabras que parecen simples, pero que están llenas de contenido, porque el pensamiento, los sentimientos y la acción son conceptos muy amplios que pueden resultar confusos para la gente y convendría aclarar, y entre los que se mezclan otros como mente, cerebro, carácter o conducta. Se puede decir que la psicología humana es el conjunto formado por tres elementos tan imprescindibles y unidos como los tres lados de un triángulo: cerebro, pensamiento y conducta. El cerebro constituye la base física del pensamiento. En el cerebro no encontraremos el amor o la inteligencia, pero sin cerebro no habrá amor ni inteligencia.
El pensamiento es lo que pasa en el cerebro, es algo inmaterial. A veces lo llamamos mente. Como quiera que sea, la mente o el pensamiento incluye todos esos procesos fundamentales para tener conciencia de estar vivo. Recordar, razonar, imaginar, percibir, también sentir emociones. Algunos investigadores prefieren establecer una diferencia entre el sentimiento y el pensamiento, la emoción y la razón, aunque todo esto sucede en el mundo inmaterial y psicológico que es la mente. La conducta sí se ve, es la actividad. Hacer deporte, estudiar, abrazar, resolver problemas, expresar opiniones, sonreír. También agredir o beber demasiado. A las tendencias de la conducta se las llama rasgos de la personalidad. Así, quien habitualmente tiene una conducta abierta y sociable es que su personalidad es extravertida. Cerebro, pensamiento y conducta son elementos que se conjugan para hacernos ser lo que somos. Aunque son indesligables, constituyen campos tan amplios que suelen estudiarse por separado. Bueno, pues ya están los electrodos en su lugar y ahora, si te parece, vamos a practicar qué tipo de tarea es la que tú vas a ejecutar. Los psicólogos que estudian el funcionamiento del cerebro se llaman neuropsicólogos. Probablemente el elemento más complicado, fascinante y misterioso que existe en el mundo sea el cerebro. Él contiene la clave del pensamiento y de la conducta. Sus miles de millones de neuronas se agrupan en unos circuitos que son los que nos permiten pensar y actuar. Papá. Los circuitos tienen un momento determinado para formarse y para ello se requiere una estimulación física y psicológica adecuada. Papá. Muy bien. Por ejemplo, para aprender a hablar hay que estar en contacto con otros. Si una persona fuera aislada por completo desde su nacimiento hasta los 5 años, nunca podría hablar y su pensamiento quedaría dañado irreversiblemente. Mamá. El sistema nervioso cuenta con otro protagonista de nuestra conducta, los neurotransmisores, es decir, los mensajeros neuronales. Si estos fallan, el complicado mecanismo del pensamiento se resiente. Rita Hayworth, como todos los enfermos de Alzheimer, sufrió un progresivo deterioro de la memoria. Hoy parece demostrado un déficit del neurotransmisor acetilcolina en la génesis de esta enfermedad. También parece demostrada la implicación de la dopamina en la enfermedad de Parkinson que padeció el campeón de boxeo Cassius Clay o Mohamed Ali, como después se hizo llamar. Los psicólogos se ocupan también de la personalidad y la conducta desviada. Esta aplicación se denomina psicología clínica. Una buena parte de los trastornos psicológicos que afectan a la sociedad de hoy lo constituyen los comportamientos adictivos, tanto la ludopatía como la drogodependencia y el abuso de alcohol. También el desorden alimentario, es decir, la bulimia y la anorexia, y los trastornos de la conducta sexual. Toda conducta compulsiva suele ser indeseada para quien la padece y causa sufrimiento en él y en los que le rodean. Sin ser tan graves ni extraordinarios, en la vida hay muchos más problemas ante los cuales los humanos no estamos precintados. Sería curioso imaginar que nuestra envoltura psicológica nos aislara y protegiera de esas amenazas del mundo que tarde o temprano nos tocan a casi todos. Muchos sobrellevan con equilibrio la muerte de un ser querido, la falta de trabajo, un fracaso afectivo o en los estudios, o una grave minusvalía física. Pero a veces todo esto se hace demasiado insoportable y el mundo interior se tambalea.
Entonces hay quienes sufren ansiedad, depresión, fobias o enfermedades psicosomáticas. Tampoco estamos protegidos contra nosotros mismos. Algunas personas, sin que nada aparente suceda, pierden la autoestima, les ahoga la soledad, no se sienten queridas o buscan un camino que no hallan. ¿Guardas una imagen viva de todo aquello que sucedió? En todos estos casos, los psicólogos clínicos desarrollan una psicoterapia encaminada a reducir la ansiedad y ayudan al paciente a afrontar con más eficacia los problemas y a recuperar el sosiego. Si no lo has vivido, no lo puedes imaginar. Cuando estás ahí, no puedes hacer nada. Bueno, eso crees. Hasta que dices basta y tu vida vuelve a empezar. La maldad es también una característica del género humano. No todo el mundo es, como diría Antonio Machado, en el buen sentido de la palabra, bueno. Existen conductas brutales que hacen mucho daño a otros. Robos, fraudes, agresión, abusos, violaciones, asesinatos. Para discernir el complejo entramado de implicación personal, voluntad de mal, conciencia de ilicitud o responsabilidad, la psicología también es necesaria. Casi todos los cuerpos de policía del mundo desarrollado cuentan con psicólogos entre sus profesionales. Su labor consiste en analizar la personalidad y la conducta de quienes, de un modo u otro, pueden estar implicados en una acción delictiva. También pueden intervenir en la negociación con secuestradores, evitar un suicidio o actuar en situaciones de crisis. En el ámbito jurídico, el punto de vista de la psicología es útil a sí mismo. Con frecuencia los jueces o abogados demandan peritaciones, no solo para aclarar responsabilidades en delitos, sino para el otorgamiento de tutela o patria potestad, divorcios, separaciones, herencias, etc. En otras palabras, a los psicólogos se les pide que respondan a preguntas como: ¿está una persona en su sano juicio? ¿Posee madurez para cuidar a sus hijos? ¿Es consciente de que su acto es ilícito? ¿Distingue el bien del mal? La psicología penitenciaria trabaja en asuntos parecidos, procurando que la privación de libertad, ese castigo tan duro, sea más llevadera para los presos y se consiga lo mejor posible el objetivo que se busca, es decir, permitir la reflexión y prepararse para una nueva vida. Los psicólogos también controlan la evolución de la personalidad y emiten informes periódicos necesarios en general para conceder o denegar un permiso penitenciario. La infancia y la juventud constituyen un ámbito muy importante. Lo que sucede durante el primer año va a tener una influencia crucial a lo largo de la vida. Por eso la psicología infantil ha alcanzado un gran desarrollo. La evolución y maduración del pensamiento, el progreso académico y la socialización son los objetivos de los psicólogos educativos. Una buena orientación escolar a tiempo puede alejar el fantasma del fracaso escolar que tanto tortura a algunos niños y a sus familias. Los psicólogos se ocupan también de los posibles trastornos de la conducta infantil, algunos graves como el autismo y otros menos graves como la dislexia o la enuresis, es decir, mojar las sábanas durante el sueño. Pero si todas estas aplicaciones y otras del mundo de los niños han demostrado con creces su utilidad, una de las más rentables, social y moralmente, es la educación de las actitudes, de los valores, de las ideas. Quienes hoy tienen 15 años solo necesitarán otros 15 para formar parte de un tejido social, cultural, laboral o incluso político activo. ¿Qué pasará si nuestros jóvenes están educados en la intolerancia o en el racismo? El último Congreso Internacional de Psicología Aplicada, celebrado en Madrid en 1994, trató con profundidad y preocupación este tema, porque en todos los continentes la intolerancia se está convirtiendo en una característica de nuestro tiempo. Hay que prestar atención a este gravísimo fenómeno. Las actitudes de hoy son casi seguro la base de la mentalidad de mañana. Los psicólogos sociales analizan la influencia de factores como la pertenencia a tribus urbanas o a grupos violentos,
y avisan del peligro llamando la atención a las familias que pueden neutralizar o por el contrario reforzar estas actitudes. La comunidad de psicólogos está convencida de que la mejor inversión política es la educación. Pero no todo es el mundo de las ideas, hay que ganarse la vida. Las personas pasamos 1/3 del día trabajando y en ello encontramos mucho más que un salario. El trabajo nos proporciona también felicidad o insatisfacción. Por eso, otra de las aplicaciones más tradicionales es la psicología industrial, llamada también psicología del trabajo y de las organizaciones, que se ocupa de buscar el bienestar del trabajador y la calidad de su trabajo. También calidad, además de rendimiento, busca la psicología deportiva. Casi todos los atletas que suben alto, al igual que los cosmonautas, han sido entrenados para dominar el estrés, desarrollar seguridad en sí mismos y obtener el máximo partido de sus posibilidades. Los estudios de educación física incorporan la psicología entre sus materias. Saben que de poco vale un cuerpo capaz si la mente no funciona al mismo ritmo. Y la verdad es que esta idea no solo es útil para el deporte de élite, sino para todos nosotros, los ciudadanos corrientes. Aún hay más aplicaciones para la psicología. Por ejemplo, aquí, en este otro lado de la pantalla. ¿Sabe cuánto tiempo pasa un ciudadano viendo cada día la televisión? Pues más de 3 horas y media. En ese tiempo, desde luego, vemos muchos programas y también muchos anuncios publicitarios. Recibimos en realidad bastantes mensajes audiovisuales. Los psicólogos que trabajamos haciendo programas y haciendo publicidad, colaboramos en el diseño de esos mensajes, en los explícitos y en los tácitos, en lo que se dice y en lo que no se dice. Los políticos también elaboran sus mensajes, esos que transmiten a través de la televisión, contando con la asesoría de los psicólogos. Seleccionar las ideas y conceptos que lleguen a más gente, que mejor se entiendan y que más convenzan, suelen ser las claves de un mensaje bien elaborado. Con frecuencia se trata de mensajes breves, en intervenciones de radio y televisión. A este respecto, cuentan que en una ocasión Kennedy dijo: «Si debo hablar 1 hora, necesito solo 5 minutos para prepararme, pero si tengo que hablar 5 minutos, entonces necesito 1 hora». Al igual que sucede en publicidad, en política, los mensajes que se emiten no son solo verbales. El hecho de que un líder reciba a su homónimo sin abrigo en un día helado le puede acarrear un enfriamiento, pero según dicen los expertos, es electoralmente rentable. En fin, en los medios de comunicación casi nada es neutro. Todo tiene su repercusión. Una aplicación tal vez menos conocida, pero fundamental para la psicología, es la investigación. Los investigadores experimentan en el laboratorio con animales y con personas. Trabajan con encuestas y estadística. Utilizan la observación y la entrevista y otros muchos métodos como la hipnosis, por ejemplo. El trabajo de investigación implica un rigor y un control extraordinarios. Por ejemplo, elegir y redactar las cuestiones de una encuesta resulta clave para no llegar a conclusiones erróneas. Un interesante experimento demostró que a la pregunta ¿las mujeres que tienen niños pequeños deben estar en condiciones de trabajar fuera del hogar?, 8 de cada 10 preguntados respondieron sí. Pero a la pregunta ¿las mujeres deben permanecer en el hogar si tienen niños pequeños?, formulada al mismo grupo, 7 de cada 10 contestaron sí. ¿Qué es lo que en realidad pensaba la gente? ¿No puede la formulación de una pregunta inducir una contestación? Claro que sí. Por eso los investigadores saben hacer las cosas con rigor científico y saben también enseñarlo en las aulas.
En las aulas, además de técnica, es necesario enseñar ética. Y los futuros psicólogos no solo aprenden la deontología profesional de la psicología, sino su fin último, que no es otro que contribuir a la mejora del mundo. ¿Las víctimas por qué necesitan apoyo psicológico? ¿Cuál sería un poco Es el una fundamento? experiencia muy traumática y lo que nosotros pretendemos sobre todo es que este acontecimiento tan traumático sea menos lesivo de alguna manera. Si todos los psicólogos deben conocer esto y creer en ello, algunos, tal vez los más generosos o los más románticos, lo tienen siempre presente. Son los psicólogos sin fronteras, que actúan ante situaciones de crisis, ayudando a mantener el control emocional de las víctimas y en ambientes deprimidos, donde a veces una palabra da tanto calor como una manta. Hemos dicho muchas cosas y algunas se han quedado por decir. Por ejemplo, que la palabra psicología viene del griego psique, que significa espíritu y también mariposa. La psicología es una ciencia cercana que todos podemos aplicar a nuestro mundo. Más de lo que creemos, la persona puede conocerse bien y mantener las riendas de su historia. La vida unas veces es favorable y otras injusta y difícil, pero así hay que aprender a vivir. Los psicólogos, desde su parcela, seguirán trabajando con lo más hermoso e interesante que existe, la mente humana.